Hola, hola, ¿qué tal? Pues bueno, nosotras estamos una vez más aquí en Rompiendo Era. Muchísimas gracias a todos los que nos ven, a los que nos escuchan, a los que nos comparten. Gracias a todos por sus comentarios. Siempre estamos atentos, atentas a ello. Y pues bueno, hoy traemos un programa especial en vista de que el día de ayer pues fue 25 de noviembre, es el 25N, es decir, el día en contra de la violencia en contra de la mujer. Entonces, es un día que se conmemora derivado de las múltiples violencias que viven las mujeres. Y pues bueno, para ello tenemos este programa especial, así que les damos la más cordial de las bienvenidas a Rompiendo Era. Y pues bueno, el día de hoy nos acompaña Jessie. Hola Jessie, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, muy contenta de estar aquí en un Rompiendo Era, más en esta fecha tan importante que es el 25N. Increíble. Mi queridísima Diana, ¿cómo estás? Hola, Vane, muy bien, aquí empezando la lucha, ¿no? Otra vez desde estos espacios que esperemos cada día tengamos más visibilidad y empecemos pues a captar más público para seguir avanzando en temas de perspectiva de género y apoyando a todos y a todas. Qué increíble, justamente esto, ¿no? Pareciera ser, ¿no? Yo recuerdo otros 25 de noviembre, ¿no? 25N hace 10 años y la realidad es que no estaba visibilizado como ahora, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que espacios como este se sigan dando, se sigan discutiendo, ¿no? Porque nos permiten prácticamente visibilizar las múltiples violencias que hoy tenemos, ¿no? Si bien es cierto, hoy tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, pues bueno, no solo con la ley es suficiente, ¿no? Ahora sí que este espacio permite justamente ir discutiendo todos estos temas, ir analizando cómo a lo largo de los años, pues vamos tomando también conciencia sobre las múltiples violencias que llegamos a presentar. Y pues bueno, entre estas, pues bueno, se va robusteciendo esta y otras leyes, ¿no? Entre estas se acaba de adicionar justamente la violencia ácida, ¿no? Que pareciera ser que era una cuestión muy mínima y pues bueno, justamente cuando alguien levanta la voz sobre esta parte, pues de repente te vas dando cuenta que no nada más es un caso aislado, sino que son más. Entonces, que la violencia sigue siendo muy cruel, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, ¿no? Este caso que le ha dado la vuelta al mundo, en donde nos quedamos anonadados y anonadadas, ¿no? Como el caso de Giselle Pelicot, que sufrió sumisión química, ¿no? Y derivado de esto, pues bueno, 10 años de violaciones prácticamente pues permitidas como tal y se comercializó con su cuerpo, pues bueno, ¿quién lo hizo? Su esposo, ¿no? Rompiendo todo vínculo de confianza, ¿no? Y dejando en Giselle Pelicot una herida tremenda, tan dura, tan cruel, ¿no? Y que bueno, no solo hoy día se sabe que no nada más fue Giselle víctima de esto, sino que también sus hijas como tal, ¿no? Entonces, eh, vaya, ¿no? Nos casamos eh, porque queremos, porque confiamos, porque amamos, y cuando te das cuenta que eres traicionada, ¿no? Cuando venden tu cuerpo de esa manera, este, pues es tan cruel, tan duro, ¿no? Y volteas a ver y dices, bueno, pero pasó en Francia, sí, pero México, por ejemplo, ¿no? Tiene tiene un pueblo en Tlaxcala, en Tenancingo, en donde es el pueblo de los padrotes, ¿no? En donde este pueblo, como tal, eh, pues prácticamente se sabe por todos, ¿no? Por la propia presidenta, por el presidente municipal, por el gobernador como tal de Tlaxcala, bueno, en este caso gobernadora, que Tenancingo a eso se dedica. Y aún con ello, pues
no importa, ¿no? Simple y llanamente no se hace nada. Allá a las mujeres se les enamora como tal y, posteriormente, después de una luna de miel, después de una boda, etcétera, pues los padrotes te dicen que, pues, es momento de que trabajes y que retribuyas un poco de lo que se han gastado en ti. Y, pues, bueno, te prostituyen básicamente, en todo caso, ¿no? Entonces, pues, al final del día, pues el caso de Giselle Pelicot no nos es ajeno. También en México tenemos esta crueldad, esta realidad que pareciera ser que a nadie le importa, pero que en realidad es dura, es cruenta y te habla de un proceso de esclavitud moderna, una esclavitud sexual en donde comercializan con tu cuerpo. Entonces, hablamos de múltiples violencias. Eh, ¿Qué te parece esto, Jessie? Pues, es un tema muy importante, ¿no? Lo digo, se le da mayor visibilidad, siempre los 25N, porque, pues, es el día que la ONU establece como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Y, bueno, ahí me gustaría hacer una anotación acerca de por qué es el 25N y no cualquier otro día. Y tiene que ver, con la lucha de las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas, en República Dominicana. Ellas fueron 3 mujeres, 3 hermanas, que se enfrentaron al régimen de un dictador, de Rafael Trujillo, y desafortunadamente enfrentarse en contra de este régimen les costó la vida, ¿no? Ellas, fueron conocidas como las mariposas, por esta lucha tan fuerte que llevaron. Cuentan que, justamente este dictador se encapricha con Minerva, la invita a un baile, Minerva no acepta el cortejo y a raíz de ahí, pues bueno, empieza toda esta escalada de violencia en contra de ella, de sus hermanas, de su familia, ¿no? Hasta, estas mariposas, pues sufren todo tipo de violencia, violencia física, violencia sexual, esta escalada de violencia tan terrible de género. Y al final, pues en 1960, justamente un 25 de noviembre, son asesinadas, son emboscadas y a pesar de que el régimen, pues trató de ocultarlo y de hacerlo pasar como si hubiera sido un accidente, pues esto levanta una ola también de protestas y de que, pues, salieran los hechos a la verdad, ¿no? Que en realidad, pues, fue una emboscada y una trampa del régimen, ¿no? Entonces, a raíz de estos acontecimientos, en 1981 se hace un primer encuentro en Bogotá, Colombia, feminista, el primer encuentro feminista latinoamericano, y, ahí una escritora propone, pues, que se celebre, que se conmemore más bien el día, el 25N, por la muerte de las mariposas, ¿no? Y entonces se establece como el Día Internacional, para visibilizar la violencia en contra de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe, y posteriormente, en 1999, es cuando la ONU ya lo retoma y lo establece como el Día Internacional, ¿no? Entonces, en este día justamente se hace, pues, mucha visibilidad acerca de la violencia, se asocia con este color naranja, justo por eso hoy estamos vestidas de naranja, pero si bien este día levantamos la voz por todas esas violencias que nos atraviesan como mujeres, pues, es importante, pues, hacer el señalamiento de que no nada más lo hacemos el 25N, ¿no? Justamente desde estos espacios levantamos la voz, tratamos de crear conciencia porque, eh, la violencia, todo lo que mencionabas, Vane, al principio, es muy fuerte, ¿no? Todo este tipo de violencia, la violencia ácida. Creo que, también es fuerte en el sentido de que cada vez nos estamos enfrentando a más tipos de violencia, ¿no? Revisando esta ley, me que se establece en México, pues uno puede ver también el tema de la violencia obstétrica, ¿no? El tema, ya de la violencia digital, que es, pues terrible, ¿no? O sea, el discurso de odio en contra de las mujeres, el tema de como le llaman
coloquialmente la pornovenganza, ¿no? El tema ya ha ido escalando al punto de que incluso ya se hace pornografía con un tipo de tecnología que se llama deepfake, que es justamente usar la inteligencia artificial para, tomar el rostro de una mujer y ponerlo en un cuerpo creado con inteligencia artificial y hacer estas escenas, ¿no?, de pornografía y llevarlas a redes sociales, a herramientas tecnológicas, incluso hay aplicaciones que usan esta inteligencia artificial para violentar a las mujeres, ¿no?, principalmente. Entonces, pues, es terrible que, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, a pesar de todo lo que se ha tratado de hacer para erradicar esta violencia, a pesar de que, como bien lo dices tú, Vane, tenemos esta ley y tenemos los tratados internacionales, como son la Convención de Belén do Pará y tenemos, la CEDAW, tenemos estos 2 tratados, la Convención Belém do Pará, que justamente habla acerca de todos los tipos de violencia que pueden sufrir las niñas y las mujeres, las adolescentes, en todos los tipos de ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos de su vida, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Y tenemos la CEDAW que habla de erradicar la discriminación, ¿no? Que también es un tipo de violencia. Entonces, a pesar de que tenemos todo este marco jurídico, este marco legal de protección internacional y nacional, pues nos enfrentamos, cada día a mayores violencias y entonces, pues es muy importante que desde donde estamos, levantemos la voz, invitemos a la reflexión y desde donde nos encontramos podemos hacer diferentes cosas justamente para erradicar esta violencia. Uf, qué fuerte y qué grave lo que nos acabas de señalar. Bueno, el contexto histórico, sin duda, pues bueno, siempre nos permite ubicar, ¿no? De dónde proviene esta fecha. Y entonces, cómo, pues básicamente basta, ¿no? Que un hombre con poder, ¿no? Al que le gustes, ¿no? Como tal, y con que tú te niegues, pues bueno, te puedes someter entonces, ¿no? Y pues bueno, hoy pienso en todo ese sufrimiento, en ese dolor, en ese miedo, ¿no? Que nos causa cuando alguien nos acosa, ¿no? Porque digo, no conozco mujer alguna que no haya sido acosada como tal en algún momento de su vida por un hombre, ¿no? Como tal, nos da mucho miedo, nos da repudio, nos saca del centro al final del día. Y lejos de eso, pues, qué importante es el consentimiento, ¿no? O sea, pensaríamos que por eso estas luchas, ¿no? Pensaríamos que nosotros dijéramos, pues bueno, con decir no, pues es más que suficiente, ¿no? Pues no. No, no, no. O sea, te tienes que someter, ¿no? Al antojo y medida, ¿no? Al goce y al disfrute del otro como tal, para que pues bueno, puedas salir bien librada, ¿no? Y encima de todo, decir: "Ah, sí, está bien", ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, el caso de esta saxofonista, ¿no? María Elena, como tal, Ríos, ¿no? Sometida a, pues, a su expareja, ¿no? A Vera Carrizal, ¿no? Al final de entonces, si vemos un hombre como tal, con poder, que somete, ¿no? Que derivado de su enojo, pues, causa como tal estas lesiones de por vida a María Elena Ríos, ¿no? Y entonces es una forma de castigo prácticamente por haberle dicho no, por abandonarlo, ¿no? Y en el caso de las hermanas Mirabal, pues bueno, pagaron con la vida, ¿no? Entonces, vemos esto y decimos, híjole, al final, hoy día tenemos que seguir levantando la voz, tenemos que seguir llamando las cosas por su nombre, ¿no? Eh, desde señalarlo como tal, ¿no? Me estás acosando en todo caso, ¿no? Y decirlo, ¿no? Fuerte y claro como tal, y señalarlo de manera abierta también para que esto no se siga dando. Y por otro lado, pensaba, ¿no? Hablabas de estas fechas y yo decía, bueno, ¿no?
El día de ayer, leía sobre Tita Valencia, ¿no? Una guionista mexicana como tal, que muy joven recibió todo el acoso como tal de Juan José Arreola, ¿no? Cuando aquí a Juan José Arreola, híjole, ¿no? Se le tiene así como por lo alto, ¿no? Y dices, pues era un acosador, ¿no? Y como tal, Tita Valencia tuvo que quedar callada, se tuvo que quedar callada, no pudo decir absolutamente nada porque el nombre de Juan José Arroyola pesaba muchísimo como tal, ¿no? Entonces, pudo haber sido congelada, se pudo haber sometido a que nadie le creyera, ¿no? A pensar que, pues bueno, esto en México es normal, ¿no? Pero pues no, la realidad es que no es normal y que no tenemos por qué tolerar ningún tipo de violencia. ¿Tú qué crees, Yanita? Pues es un tema muy complicado, ¿no? Porque como señalaban, cada día se van extendiendo más las formas de violencia, ¿no? Como decía Jess, y se perpetúan otras muchas, ¿no? Que nosotros no creeríamos que es violencia, ¿no? Hasta que lo estudias, hasta que te das cuenta y le pones nombre, ¿no? Lo que hacía énfasis siempre, ¿no? Nómbralo para que exista, ¿no? Descríbelo y ahora entiéndelo, que si tú crees que te retiren la palabra no es violencia, si, minimizar tus logros no es violencia, lo es, ¿no? Entonces, creo que es importante estos temas de dar difusión, que si bien podremos considerar que hay violencias más extremas quizá, ¿no? Como el feminicidio, empiezan desde estas pequeñas violencias, ¿no? Empieza una escalada, ¿no? Tenemos aquí en México, ¿no? El violentómetro, ¿no? Lo conocemos quizá desde los lugares de trabajo en donde hemos estado y te señalan, ¿no? Un violentómetro, el grado máximo de violencia contra la mujer es el feminicidio. Pero empieza, ¿no? Empieza desde un tocamiento, desde, un jaloneo, desde una mala palabra, desde una mala acción, ¿no? Entonces, debemos de aprender también a pararla, ¿no? De entender que ese momento es justo importante para detener la evolución de una violencia aún más grande. Y pensaba mientras las escuchaba en este libro, ¿no? De El invencible verano de Liliana. Este libro me dejó bastante, sensible, ¿no? Respecto a cómo puede ser tan fácil para un hombre quitarle la vida a su pareja, ¿no? Es algo aterrador y la forma en la que la autora va describiendo la historia de su propia hermana, la historia de cómo se deja un vacío en la familia, de que va una entrevistando, ¿no? Poco a poco a los amigos, las personas cercanas a ella, ¿no? Y todo ese vacío que deja y qué tan fácil pudo ser, asesinarla, ¿no? Y pues nos deja este mal sabor de boca de siempre, ¿no? De no se hizo nada, no se llegó más allá. Revisaba los datos duros, ¿no? De hasta septiembre de 2024, cuántos feminicidios había en México y cuáles eran los estados que estaban hasta arriba, ¿no? Es Estado de México con 52 presuntos feminicidios, Nuevo León con 50, Ciudad de México y Morelos con 41, Veracruz con 41. Estos son los que tienen más, ¿no? Y también nos quedamos, en la línea de cuántos más no se clasificaron como feminicidio, ¿no? Es bastante complicado todo el entorno que se vive. Vane, tu micro está. No lo No, podía todavía. desactivar, perdón. Ujú. Sí, y vaya, ¿no? Esta parte es tan cruel, ¿no? Cómo los datos duros, son tan fuertes, ¿no? Como dice Diana, ¿no? De enero a septiembre tenemos más de 598 feminicidios, ¿no? Es decir, en el Estado de México hay 3 alertas de género, la primera por feminicidio, la segunda por violencia intrafamiliar y la tercera por desaparición. Entonces,
pues hablamos de que tenemos un Estado de México tremendamente violento, ¿no? ¿De qué están sirviendo las alertas de género, por ejemplo, no? No solamente basta con la policía de género como tal y decir, pues bueno, a ver si así baja, ¿no? Pues no, la realidad es que las cifras no están bajando, las cifras están hablando por sí mismas y entonces, pues tenemos que básicamente, ¿no? Este sufrimiento te habla prácticamente de la falta de acciones, ¿no? De también de cómo no estamos sabiendo manejar las cosas, ¿no? Y que entonces detrás también de todo esto, considero que también hay una falta, ¿no? De amor propio, ¿no? Hoy observa al final del día, cuando observamos todas estas cifras, ¿no? Decimos, bueno, son 598. Híjole, sí, 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 son bastantes, ¿no? Entonces, también nos habla de algo muy, muy fuerte, ¿no? Que no estamos sabiendo comunicarnos, que no estamos sabiendo salir de estas relaciones que nos vaya, ¿no? En las que nos envolvemos como tal, o en la que se nos envuelve, en un primer momento, ¿no? Este, nos habla de un estado de vulnerabilidad muy fuerte como tal, y entonces, adicional a ello, nos sabemos que la violencia intrafamiliar es la antesala del feminicidio, ¿no? En la Ciudad de México, existen prácticamente 28,176 carpetas de investigación en materia de violencia intrafamiliar. Quiere decir prácticamente que pues las mujeres también de la Ciudad de México están sufriendo esto y al final del día, pues no se está haciendo mucho. En el caso del Estado de México, hay 21,345 carpetas de investigación abiertas en materia de violencia intrafamiliar. Y pues bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Estar mayormente pendiente como tal de todas y cada una de esas mujeres. ¿Por qué? Porque están en alto riesgo de feminicidio, ¿no? Entonces, clasificar prácticamente de esto, pero ojo, que no solamente sean una cifra, sino que adicional a ello, pues bueno, exista el seguimiento correspondiente para que no se llegue a esto, ¿no? ¿De qué se trata? Pues prácticamente de ir abriendo los espacios correspondientes para poder empoderar a las mujeres y que salgan de estos círculos de violencia. Eso es más que necesario, no lo digo yo, pero es un compromiso estrictamente establecido prácticamente por la ONU y entonces, pues México allí nos está quedando muchísimo a deber. ¿Tú qué piensas, Jessie? Pienso que tiene que ver con sí voltear al Estado, obviamente, y exigir que cree políticas públicas, exigirle que, por ejemplo, ahorita que se está discutiendo el tema del presupuesto, pues que no recorten el presupuesto a los espacios que ayudan y que salvan mujeres y niñas, ¿no? Que salvan a las infancias, estos refugios que ayudan a las mujeres a tener un lugar, porque volvemos al tema de la educación, ¿no? O sea, a veces si te socializan de esa forma y te educan de esa forma para decirte que tú como mujer vales menos que un hombre, que tú tienes que agachar la cabeza, que tú tienes que soportar porque esa es la cruz que te tocó, porque ese es el hombre que tú elegiste, ¿no? Y esta responsabilidad que siempre se ponen las mujeres de pues tú lo elegiste, ¿no? Y cuando es un mal padre, pues perdón, pero él eligió ser un mal padre. Yo no elegí que él fuera un mal padre, fueron sus decisiones, ¿no? Y entonces, pues es muy grave todo lo que ocurre, como lo que decía Diana, cómo la violencia va escalando, cómo desde que tú misma no eres consciente que eso es violencia, ¿cómo vas a saber que te están violentando, no? Es que obviamente en el tema de la violencia física, pues es evidente, ¿no? Te golpean, te zarandean, te pueden intentar matar, hasta que escala al feminicidio. Y esa es una violencia muy visible, pero está la violencia emocional, la violencia psicológica, el hecho de callarte, el hecho de esto que hablábamos de la ley del hielo, está esta sutileza de no te pongas esa falda, está muy corta, no salgas a la calle, ¿no? Todo este tema de la violencia simbólica, de esos estereotipos con los que crecemos, y también les afecta a los hombres muchísimo, porque, a ver,
Es muy grave que a nosotras nos socialicen para buscar el amor, para mendigar el amor, para pensar que nos van a salvar, y que a los hombres se les socialice para no poder expresarse. Es que ellos no pueden amar, porque claro, si le dicen te amo a su amigo, ya los están tachando de no sé qué, ¿no? Entonces es trágate tus sentimientos, trágate todo lo que eres, ¿no? No te expreses. Y entonces la única cosa que ellos pueden expresar es la ira, la violencia, ¿no? Para eso los socializan, para eso los educan, ¿no? Este sistema es así. Entonces, obviamente, cuando se junta un hombre y una mujer, entonces, pues, si el hombre está socializado para expresar violencia y la mujer para soportar esa violencia, ¿no? Y luego, si encima no te das cuenta cuando empieza, porque empieza de una forma muy sutil, ¿no? Como este ejemplo de la ranita que está en el agua hirviendo, ¿no? Y está muy a gusto en el agüita tibia, y entonces le empiezan a subir a la llama, ¿no? Hasta que la ranita se muere, pues claro, porque así es el tema de la violencia de género. Es un tema que va escalando, y yo a lo que voy con esto es a que es responsabilidad de todas y de todos, ¿no? Desde pienso mucho en estas frases que le decimos a las mujeres de: "Amiga, date cuenta". Pues no, o sea, también un poco más conciencia. No es fácil salir del círculo de violencia. Cuando tú eres una persona que ha sufrido violencia, sabes que es muy difícil salir de ahí, sabes que necesitas redes, que necesitas un ancla que te jale y necesitas saber que tienes una mano con la que puedes contar, ¿no? A veces cometemos el error de decir de acosar también en ese sentido a las mujeres de, pues es que ella se deja, pues es que ella lo aguanta, pues es que si no quisiera no estaría ahí, es su culpa. O sea, encima de toda esta violencia, ¿no? Que este círculo de violencia psicológicamente tiene esa connotación de ser como una adicción y ser como una droga, y el cerebro de las mujeres se modifica de tal manera que ya no saben en dónde están ni a dónde van, ¿no? Porque se despersonalizan totalmente de sus sentimientos, de su mente, ¿no? Y entonces, es muy fácil cuando estás de este lado, cuando tú no has sufrido violencia, es muy fácil exigirle a la víctima: "Salte, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no esto? Amiga, date cuenta". Pues menos ese discurso y más: "Aquí está mi mano", ¿no? ¿Qué necesitas? O sea, eso obviamente, yo lo aprendí hasta cierto grado de mi vida. Antes como que sí era como también este tema social de, pues, es que no se va, es que ya le hicieron esto, ya le hicieron lo otro y sigue ahí. Bueno, pero hasta que no entiendes cómo funciona ese círculo de la violencia, es que no eres capaz de ver ese otro lado. Y de entonces, yo lo que le puedo decir a nuestros radioescuchas, a la gente que amablemente nos ve, es que si estás atravesando una situación de violencia, si conoces a alguien que está atravesando una situación de violencia, pues no dejes a la persona, ¿no? Todo esto es un proceso muy terrible por el que atraviesan muchísimas mujeres, ¿no? Y saber que no estás sola, ¿no? Que el Estado nos desampara, como bien dice Vane, el Estado nos deja solas, nos recorta presupuestos, nos quita muchísimas cosas, pero nosotros como comunidad creo que podemos salvarnos unas a otras personas, ¿no? Y tú, hombre, si solamente así creciste y así te educaron y así te enseñaron que tú eres superior a una mujer, que lo único que puedes hacer es expresar violencia y te sientes atrapado, pues también tienes que saber que puedes cambiar, que puedes dar tú un primer paso y no tienes que vivir expresando violencia únicamente, que puedes expresar amor, que puedes llorar, ¿no? Que puedes expresar todos los sentimientos que tienes y no nada más la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y creo que ahí empieza todo, con cómo nosotros nos relacionamos y cómo nosotros nos salvamos. Qué importantes son estas redes de apoyo que nos permiten, justamente salir bien librados y bien libradas de este tipo de violencia, ¿no? Nadie está exento de ella, ¿no? Como tal, tengo, un amigo, ¿no? Quien en algún momento dado, vivió esta violencia que señala Jessie, ¿no? De no te vistas así, no te pongas, ese tipo de ropa, ese pantalón, porque y yo de verdad me quedé pensando, dije, bueno, yo en algún momento pensaba que a lo mejor, pues, solamente a las mujeres nos pasa,
y entendí que no. Entendí con él que también a ellos les pasa. Y cuando platiqué con él, ¿no? O sea, me decía, yo pensé que me lo decía en buena onda, porque me estaba cuidando, porque me quiere, porque, pues, tenía razón, ¿no? Y yo dije, de verdad que me quedé vulgarmente, como dicen, con el ojo cuadrado y dije, ¿en serio? Me dijo, pues yo pensaba eso, ¿no? Y entonces fue justamente la red de apoyo la que le permitió encontrarse, de nueva cuenta con él mismo, de dejar de lado este estado de persecución, volver a confiar en sí mismo, llenarse de amor propio, lo cual es súper importante como tal para volver a retomar, esta confianza que le fue arrebatada y posteriormente, pues bueno, poder soltar prácticamente esa parte y darse cuenta que estaba en una relación tremendamente tóxica. Entonces, esta violencia no es exclusiva como tal de las mujeres, ¿no? También como tal encontramos que cualquier persona puede llegar a vivirla y entonces por eso desde acá pues también hacemos pues este llamado, ¿no? Que hace Jessie, ¿no? A decir, pues bueno, pues es momento de que los hombres empiecen a pensar en esa masculinidad, en cómo se están relacionando con las mujeres. Hoy por eso la gente dice, pues bueno, es que los matrimonios de hoy no duran. Pues claro, ¿no? Porque anteriormente tenías y estabas destinada a soportarlo todo, a aguantarlo todo, y hoy día decimos, no, fíjate que no, ¿no? No tenemos por qué cargar con esta cruz, ¿no? No tenemos por qué tener, aunque hayamos elegido esa cebollita para llorar, pues también podemos dejar dicha cebollita. ¿Tú qué crees, querida Diana? Pues sí, es muy difícil, creo, salir de estos entornos si no se tiene una red de apoyo, ¿no? Para empezar, pues, hay que saber qué es una violencia para identificarla y después, pues, ¿quién te ayuda, no? Veo a nosotras, pues, si estuviéramos en un entorno así, creo que sería más fácil, ¿no? Desde el conocimiento, desde redes, que tienen, pues, otras herramientas para apoyarnos, pero pienso en las mujeres de bajos recursos, ¿no? En lugares, quizá demasiado recónditos, en nuestro país, que uno no consideraría que puede llegar a salir, ¿no? O sea, es bien difícil pensar en que ellas pueden llegar a salir de esos entornos. Es es lo que ha sido su vida siempre, ¿no? Ven los matrimonios de sus antepasados, ¿no? De sus padres, de sus abuelos, quizá. Llegando a incluso ser vendidas, ¿no? Una vez que ya son adultas, se vende a las niñas o a las adolescentes con con personas mayores, ¿no? Con hombres mayores. Y bueno, esa fue la vida también de su madre, y fue la vida también de su abuela, y las obligan a soportar, ¿no? O al menos esa es la vida que siempre han tenido. No hay una idea de una vida diferente, ¿no? Empezando desde ahí. Jamás han considerado que se puede vivir sin violencia, jamás se ha considerado que hay otra forma, ¿no? Entonces, creo que es bien difícil también, hablar en esos entornos de violencia, porque jamás has visto algo más. Y redes de apoyo, pues, creo que si una comunidad está conformada de la misma forma, ¿quién te salva, no? ¿Quién te dice: "Esto está mal"? Quizá ahora con los medios de comunicación podríamos echar mano de ellos, pero bueno, los medios de comunicación creo que no hacen mucho su trabajo en este aspecto, ¿no? No hay, una perspectiva de género como tal sembrada en los medios de comunicación. Tenemos medios de comunicación que nos siguen, envolviendo en estas rutinas de violencia, ¿no? En estos círculos de violencia en donde, pues, es común, ¿no? En las novelas, el que agrede, ¿no? Estaba viendo justo un análisis de novelas
de cómo en Mariela del Barrio, cómo le gritaban, ¿no? Y bueno, ya en este momento quizá podría darnos risa, ¿no? Pero cómo se proyectaba esto, ¿no? Y se veía como algo normal. Ahora dices: "Bueno, ¿cómo podían poner a este tipo hablándole así, pues, a la chica?", ¿no? Pero las novelas siguen proyectando este macho, ¿no? Este macho valiente y que, pues, es muy violento, a la chica que al final, a lo mejor, aunque tenga estudios, pues, y aunque trabaje, pues, aún así, ¿no? Sigue siendo estando a la sombra de un hombre. Entonces, pues, es algo bien complicado, llegar a esos entornos, ¿no? Y donde que estas novelas y estas películas podrían ser como el único medio de distracción de algunas mujeres que están en casa, ¿no? Si son amas de casa, si se dedican solamente al hogar, pues, es algo bien complicado que su vida no tiene como una visibilización más allá de otra cosa. ¿No? Entonces, pues, pienso mucho también en los beneficios que tiene, ¿no? Desde nuestro lugar de privilegio, hablar de violencias, ¿no? En lugares en donde no llegan, eh, pues, otras ideas, es bien complicado salir de estos entornos. Creo que por eso es muy importante que la lucha siga, ¿no? Para llegar a estos espacios, no viendo como un ámbito de salvadoras, ni mucho menos, ¿no? Sino de una mano amiga que se extiende y que apoya, que puede, implementar lucha que ha sido la sororidad, ¿no? Entonces, sí es bien importante, seguir dándole difusión. Los medios de comunicación son una herramienta fantástica, pero, creo que no se han usado de manera tan correcta, ¿no? Las redes, de, comunicación de Twitter, no sé, Facebook, ¿no? Que quizá lleguen a otras personas, a otros lugares en donde, eh, antes no se podía llegar. Es muy importante señalar, ¿no? Y educar a las personas quizá desde estas herramientas ahora. Oigan, y yo pensando en eso que dice Diana de las novelas, justamente ahorita que estaba diciendo eso, me acordé de cómo tú a veces siempre ves con ojos diferentes a lo largo de tu vida, ¿no? A mí me encanta una telenovela, lo voy a confesar aquí, que es Betty la Fea, es icónica la novela colombiana, me sé los diálogos y todo, pero la he visto en diferentes etapas de mi vida. Y la primera vez que la vi, pues me daba mucha risa, ¿no? Este personaje de Armando Mendoza, como si tú lo analizas, él ejerce violencia, todo tipo de violencia física, psicológica, económica, emocional, es un narcisista, o sea, tú cuando lo analizas, cuando lo analizo ahora, ya siendo esta Jessica que soy, encuentro muchas cosas, ¿no? Pero antes me parecía muy chistoso, ¿no? Hay una escena donde él, le jala el pelo a su secretaria, a Peli Teñida, le jala el pelo y le grita a todo mundo, ¿no? Le grita: "Betty, y córrale, y esto y aquello", ¿no? Todo eso es violencia, ¿no? Y a mí me parecía muy divertido, ¿no? Ver cómo le jalaba el pelo a la secretaria, porque esta secretaria es odiosa, ¿no? Y chistosa a la vez. Y entonces, ¿cómo no me daba cuenta de eso, me entiendes? Cómo yo me parecía chistoso en algún momento de mi vida, todo eso, y ahora digo, es violencia. O sea, este tipo ejerció todo tipo de violencia, violencia más violencia, y entonces, claro, volvemos a lo mismo, lo que no se nombra no existe, y entonces, si tú no notas que es violencia, ¿cómo vas a quererte liberar de eso? ¿No, Vane? O sea, es que es tan sutil la línea, ¿no? Pero la realidad es que, o sea, justo, ¿no? Justo como dices, ¿no? No es lo mismo voltear a ver esta parte, ¿no? Ahorita, que contamos con todas estas herramientas a antes, ¿no? Antes nos parecía chistoso, pensábamos que ese era el ideal, ¿no? Como tal, ¿no? Yo honestamente no disfruto mucho de esta telenovela, pero no quiere decir que no esté ajena, ¿no? O sea, que la están viendo y, pues, estando en casa, pues, volteas y, okey, ¿no? Yo desde el inicio decía:
o sea, a pesar de que el personaje de Betty es una mujer sumisa, es una mujer, pues, prácticamente que va callando su amor, etcétera, pues, al final del día es la amante, ¿no? O sea, como tal, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues, logra el objetivo, ¿no? Se casa, con este hombre, y ahora sí que quien se lo queda pierde, ¿no? La realidad es que quien se queda con ese hombre pierde mucho como tal, ¿no? Porque ya te demostró cómo es, y aún con eso, tú sigues cegada, sigues observando, sigues idealizando, sigues viendo lo grande, sigues viendo a ese hombre, maravilloso, etcétera, y dices: "Híjole, ¿es en serio que eso quieres para ti?". Pues entonces habrá que pagar la factura de ello como tal, y es muy grave en todo caso, ¿no? Entonces, hay una sutileza como tal en ese sentido, ¿no? Y pensaba justamente en lo que también dice Diana, ¿no? O sea, nosotras porque somos, un grupo de mujeres privilegiadas que se encuentran en un espacio maravilloso que es Rompiendo Era, ¿no? Que pretendemos llegar prácticamente a todas, como tal, y que vean en este programa maravilloso que hacemos con mucho amor y mucho cariño para ustedes, también un alito de luz, un rayito de conciencia que nos haga cuestionar cómo vivimos, prácticamente, estas emociones, cómo estamos viviendo nuestras relaciones, que nos cuestionemos todo ello, todo lo aprendido como tal, y que empecemos a desaprender esa parte y, en todo caso, a plantearnos una nueva realidad. Pensaba justo en todo este poder que tienen, los medios de comunicación, ¿no? Los grandes medios y hasta dónde llegan y que siguen replicando de una y mil maneras estos machismos, ¿no? Estos, tanto micromachismos como los macromachismos como tal, ¿no? Pensaba en casos reales, ¿no? Cuando decía Diana, pues bueno, ¿y cómo le haces en zonas donde la pobreza es extrema? Por ejemplo, ¿no? En donde no llegamos, donde no llega el internet, donde no llegamos, donde no llega ni siquiera el bigotón del 13, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y pensaba yo en Eufrosina Cruz Mendoza, que le fue negado en un primer momento, ¿no? El cargo de presidenta municipal, porque simple y llanamente tenía que ser hombre, ¿no? Como, y a pesar de que ganó, pues no se le dejó ejercer el cargo. Hablamos de una indígena zapoteca mexicana, ¿no? De 45 años, que busca prácticamente la igualdad de género, que busca el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas y de sus comunidades, ¿no? De una región muy alejada, ¿no? De Santa María, Quiegolani, en Oaxaca, ¿no? Que muchos ni siquiera se imaginaban en dónde está Santa María Quiegolani, ¿no? Para empezar, en donde, si no es porque ella sale de su comunidad, ¿no? Y ella lo que dice, ¿no? Yo no quería casarme, ¿no? Y las palabras de su padre, ¿no? Fueron tan duras, como tal, ¿no? De, pues si te vas, te olvidas de todo, ¿no? Como tal, pero fueron palabras de libertad al final del día. Y pues bueno, su hermana es obligada a casarse, ¿no? Justamente por una venta de estas de las cuales lamentablemente se siguen dando en México, siguen siendo una realidad, pues vaya, se casa muy jovencita, ¿no? A los 13 años, y pues bueno, Eufrosina, queriendo otra realidad, sale de allí, ¿no? Entonces sale de su pueblo y entonces permite buscar esta libertad, pero insisto, ¿no? El precio es altísimo, ¿no? Es un precio que es segregador, es un precio que inclusive es separatista, es un precio que donde la comunidad te rechaza, donde te señala, donde, vaya, hasta lo veían mal, ¿no? Al final del día. Y una vez que ella ya es, diputada, ¿no? Por representación proporcional, como tal, pues bueno, pues ella entra
también a formar parte de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afroamericanos para poner los temas, como tal sobre la mesa, ¿no? Para poder visibilizar todo lo que se vive, en un primer momento, y para decir, pues bueno, los matrimonios forzados nos están, mermando a todas, ¿no? Como tal. Entonces, nacer niña en estas comunidades es símbolo de que prácticamente te van a vender en un primer momento, ¿no? Entonces, y vete tú a saber con quién y bajo qué términos. Entonces, por ese lado, es sumamente duro, ¿no? Saber que es 2024 y seguimos hablando de estos temas. Qué fuerte y qué duro, ¿no crees, Diana? Así es, Vani. Pues, esta parte que mencionas, ¿no? De Eufrosina también me recordó otra activista, ¿no? Que yo he estado siguiendo su historia, que se llama Waris Diri, que es, una modelo, una mujer modelo africana, de descendencia africana, y ella es, activista en contra de la ablación, femenina, ¿no? Ella le realizaron este corte en sus genitales que se realiza a la mayoría, bueno, a muchas niñas de África y de Medio Oriente y algunos países de Asia, en donde justo, ¿no? Se busca el control del cuerpo femenino, ¿no? Es también un tipo de violencia bastante extremo, ¿no? Hay una película y un libro en su nombre, que narra su historia. Y pues a ella la cortan, que comenta que fue cuando era muy pequeña, me parece que tenía 5 años, entonces la cortan y la cosen, ¿no? En sí lo que buscan es evitar el placer sexual, quitan el clítoris y, pues, obviamente esto no se hace con ningún tipo de médico, son mujeres las que lo hacen, las mujeres mayores, y es en un hoyo en donde dicen que tiene que caer todo lo que le corten y luego las cosen. Imaginemos estos entornos, pues, bastante, eh, sucios, ¿no? Es un lugar que no tiene una higiene necesaria para hacer una cirugía y, pues, bueno, la cierran para que solamente salgan los fluidos, ¿no? Les dejan solamente un orificio bastante pequeño y también hay algunos documentales de, pues, médicos que hablan sobre ello, ¿no? De las complicaciones médicas, infecciones, eh, pues, cosas terribles, ¿no? A partir de ello. Y cómo se perpetúa, ¿no? Es el patriarcado el que hace, en las mentes de estas mujeres que ellas sigan perpetuando esta costumbre, este rito, ¿no? Pues a través de ciertas presiones, ¿no? Como que si no se realiza, las mujeres son impuras, que no pueden tocar la comida porque la contaminan. Y pues obviamente a nivel social son rechazadas, ¿no? Al final es es el rechazo general la que orilla, dicen algunas de las madres de estas niñas, ¿no? Lo hacemos por amor, porque si no van a ser rechazadas, ellas no se van a poder casar porque no son puras, y entonces, se realiza esto a las niñas. Si bien las leyes, lo castigan en estos países, se sigue haciendo, ¿no? Todavía hay números de 2024 en donde sigue siendo un problema bastante complicado, algo que se sigue practicando y que se sigue perpetuando, ¿no? Y ya, pues las leyes no son suficientes, ¿no? Debemos de llegar más a fondo desde el nivel social, la educación, ¿no? Desde lo social, en la parte de educar a las nuevas generaciones para que entiendan que esto no es posible, eh, dañando el cuerpo de las pequeñas, ¿no? Y cómo, no solamente es una violencia física, también es una violencia psicológica, ¿no? Eh, a las niñas, las hacen creer que eso es lo que deben de aceptar en su momento. Incluso esta activista en la película, cuando ya es adulta, ve las partes de una de sus compañeras
Y ella se sorprende, ¿no? Dice que está muy feo, que, las había visto a otras niñas y que así no es, su vagina, no son sus, labios, ¿no? Que ella no es así, que ella es deforme. Entonces, este impacto, ¿no? Que tiene, que es bastante triste llegar a conocer historias como estas. Es muy complicado que se siga teniendo, ¿no? Y si bien podemos verlo lejano, pues esta, activista es estadounidense, bueno, se fue a Estados Unidos, y adoptó la nacionalidad de Estados Unidos, y desde ahí lucha, ¿no? Fue encontrada por un fotógrafo que la llevó a las pasarelas y ahora usa ese poder que logró adquirir a través de ello para regresar a su pueblo natal y luchar contra esta práctica, pero pues es fatal, ¿no? Y pues qué otros tantos ritos terribles tenemos nosotros en nuestro propio país, ¿no? Ritos que seguimos preservando, que se siguen preservando y que se siguen considerando pues algo normal, ¿no? La venta de niñas, como decíamos, sigue estando, ¿no? ¿Cuántas latas de coca, cuántas rejas de Coca-Cola, cuántas vacas, cuántos borregos por una niña, ¿no? Es algo realmente terrible que esto lo sigamos conociendo, ¿no? Y que se siga permitiendo y parezca que no sucede nada. Justamente de eso va Rompiendo Era, ¿no? De hablar de estos temas, de darnos cuenta, de, enfocar esta triste realidad, como tal, ¿no? Y que adicional a ello, lo que buscamos es sembrar conciencia, a donde lleguemos, ¿no? Y en quien lleguemos, pensar justamente, si también nosotros mismos estamos siendo violentos o violentas, ¿no? Como tal. Y de ser el caso, ¿cómo dejar de hacerlo al final del día, no? Entonces, de eso va. ¿Por qué? Porque vaya, ¿no? O sea, no solamente basta con hablarlo, sino también, con dejar de hacerlo al final del día, ¿no? Entonces, en espera, ¿no?, de que lleguemos a estos lugares, ¿no?, en donde se requiere, este apoyo, ¿no? En donde si hay una voz de alguna niña que no quiera casarse, pues no tiene por qué obligarse, ¿no? O sea, hoy veía que prácticamente en Colombia celebraban que justamente el matrimonio infantil ya está prohibido a partir de los 17 años. La verdad es que celebramos con ellos, ¿no? Celebramos total y absolutamente con ellos, ¿no? Y pues bueno, en cuanto a este tema tan duro, tan cruel, ¿no? La ablación en donde te mutilan tu cuerpo, ¿no? Inclusive sin anestesia, como tal, esto tiene que parar, ¿no? O sea, no podemos, seguir pensando, ¿no?, que estamos en el siglo XV, ¿no? En el siglo V como tal, ¿no? Y pues no, no hay nada de malo en nuestros cuerpos, no hay nada de que nos sobre, ¿no? O que nos falte, al final del día, ¿no? No tenemos por qué seguir cubriendo estos mandatos que hoy día son caducos, que al final esto, este, te habla del dolor, ¿no? De la tristeza, del sufrimiento y de todo lo que tenemos que soportar, tolerar, aguantar por ser mujeres. Entonces, que este día, ¿no? El 25N no sea en vano, sino que nos lleve a la reflexión, a la conciencia, a buscar y a transformar esta realidad para que a ninguna niña, a ninguna adolescente y a ninguna mujer les sigan pasando estas cosas, ¿no? Que los 25N, qué mejor que sean lejanos, que escuchemos que sí, lamentablemente, proviene del dolor de las hermanas Mirabal, pero que eso pasó y que allí se quedó. Qué encantador sería, como tal, ¿no? Y encontrar, y mirarnos unas a las otras libres, como tal, unas a las otras, llenas, de felicidad, realizando lo que queremos, sin esclavitud sexual, sin esclavitud, moderna, sin ningún tipo de violencia, ¿no? Llegar y decir, bueno, cómo, ¿no? La sumisión química, ¿no? El caso de Giselle Pericot y pensar que prácticamente, pues bueno,
pasó, ¿no? Pasó, pero que hoy día ya no pasa. Ese es el ideal, ese es el deseo y pues ojalá que podamos llegar en todo caso y que eso algún día se logre. ¿Tú qué crees, querida Jessie? Sí, pues mis pensamientos finales son varios, ¿no? En primer lugar, lo que comentaba al principio de que, pues, exigir al Estado, pero también entre nosotras y entre nosotros poder cambiar la situación, ¿no? Tener conciencia de que todas las personas en este mundo, creo, hemos sufrido violencia, todas, hombres, mujeres, infancias. Sin embargo, la diferencia con la violencia de género es que se da a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Esa es una diferencia, y otra es, poder visibilizar, porque es muy grave. Una de cada 3 mujeres hemos sido víctimas de violencia. Haciendo una recopilación con amigas conocidas, de la primera vez que hemos sufrido acoso sexual en la calle, 5, 6, 7, 8, 9 años, ¿no? En el transporte público, en la escuela, ¿no? Entonces, es importante visibilizarlo, la situación no tiene que estar así, las mujeres tenemos derecho a vivir seguras en el espacio público, en el espacio privado, en todas partes, somos personas, tenemos los mismos derechos y, si tú estás atravesando una situación de violencia, pues se hizo muy popular esta seña, que es poner el dedo aquí y bajar estos dedos, y entonces puedes emitir un SOS desde donde te encuentres y a donde vayas. Y, también está en Ciudad de México el asterisco 765, ¿no? Que también es un SOS para las autoridades, para que te atiendan si estás atravesando una situación de violencia. Otra cosa es, que esperamos que Rompiendo Eras sea, un espacio seguro para todas, para todos, que puedan venir a nosotras si necesitan algo, si necesitan construir una comunidad, aquí estamos. Eh, Siempre les vamos a tender una mano, las vamos a apoyar con lo que podamos, y si tú eres hombre, puedes vivir de otra manera. La violencia no es, el único camino, ¿no? Si sientes que no puedes controlar tus impulsos, por favor, busca ayuda, porque no puedes vivir violentando a otras personas. Tienes también derecho de expresar tus sentimientos, de expresar tus emociones, de saber que eres único y valioso, no por la violencia que ejerces hacia otros, sino por la diferencia que haces en el mundo, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje final. Diana, adelante. Pues yo cerraría como con una frase, ¿no? Encontré una frase que me atrajo mucho a partir de esta historia de Warren G, de Margaret Sanger, ¿no? Una mujer que no tenga control sobre su cuerpo no puede ser una mujer libre, ¿no? Hablamos de todos los espacios, ¿no? Control sobre cómo vestirse, qué usar, a dónde ir, hasta, pues, ser totalmente libre, ¿no? Hablemos de ser totalmente libre y reconocerse a sí misma como una persona libre. Hasta aquí sería mi reflexión. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos ven, a todos los que comparten este maravilloso programa. Y pues bueno, no nos queda más que ser este alito de reflexión, ser este espacio donde se llenen de conciencia, en donde cuestionen todo tipo de actos de violencia, que nos revisemos todos y cada uno de nosotros. Y pues bueno, desde Rompiendo Era, nosotras nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que nos ven, a los que nos escuchan, a los que nos comparten. Y pues bueno, que el halo de todas y que el manto de todas las diosas, pues bueno, caigan y desciendan sobre ustedes para que nos llenemos todos y todas de conciencia y pues bueno, rompamos estos círculos de violencia. Esto fue Rompiendo Era. Muchísimas gracias y bye bye. Bye. Ay.